Buena, buena, cabros. Buena, Bueno, buenas. buena, ¿qué tal? Eh, Gracias por venir. Bienvenidos al nuevo episodio de El Recetario del Diablo, el podcast oficial de Rock a la Vena. En este episodio tengo de invitados a una de mis bandas nuevas favoritas, Nunca Seremos Dichosos. Ya segundo capítulo que tengo banda completa, así que feliz, contento y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, compadre. Muy bacán estar acá, muy bacán tu espacio. Eh, Quería preguntar, partir al tiro bueno, Vincent ya más o menos sabe, bueno, estoy con Karu, Sigurat, Aka, Charcán, los cuatro cabros de Nunca Se nos dicho eso. Quería partir preguntándoles por algo que ya, por algo malo, ¿cierto? Desde el año pasado hasta ahora, esta pandemia nos ha tenido todo encerrado, nos quitaron los conciertos. Quería preguntar, porque usted, el 2019 salió Colón, ¿cierto? La banda explota. Asumo yo que tuvieron un 2019 movido. Entonces quería partir preguntando cuál era el 2020, qué había planeado que no se pudo hacer, que quizás nueva música, quizás una gira más larga, que había planeado que no se pudo hacer. Todo, todo, absolutamente todo estaba planeado y se pudieron hacer cosas, pero tampoco se pudieron hacer tantas. Primero se tenía planeado hacer un lanzamiento, Ujú. se tenía planeado también girar, la idea era girar, salir, girar por Chile también, y todo se fue a la vez, todo se fue a la vez Mm. por el tema de la pandemia. También íbamos a abrir el concierto para Nervosa, que iba a venir aquí Oh. a la Blondie, creo que era, la Blondie o Subterráneo, no me acuerdo dónde iba a ser lo de Nervosa. Y era una fecha importante igual para nosotros, como Mm. poder compartir con compañeras metaleras de otra parte del territorio de aquí del continente. Y tampoco se pudo, se ha pospuesto también. Tuvimos varias invitaciones, sin embargo, pudimos concretar hartas cosas, como por ejemplo la integración de Chalcán junto a nosotros, también como nosotros lanzamos con Guión y se nos fue un integrante de la banda y pudimos afiatarnos bien con Chalcán, también ganamos el tema del premio Pulsar, que sí se logró eso, también fue un año bastante movido, fue el año de mayor crecimiento de la banda y fue el año en el que menos hemos tocado en vivo, entonces, bien extraño. Eh, bueno, bueno, algo bueno que haya pasado de eso. Quería seguir con... entonces, bueno, ya llevamos más de un año, ¿cierto? Entonces ya más o menos sabemos qué se puede, qué no se puede hacer. Quería preguntar entonces cómo se ve el 2021 para Nunca Seremos Dichosos, qué es lo que se viene. ¿Qué se viene? Estamos acá bien como restringidos, ¿cierto? Por el tema de las cuarentenas, como para trabajar, pero estamos trabajando en un disco nuevo. Eh, Estamos como montando estos ciertos formatos, lo conversamos también el capítulo pasado con A Raíz de Morning, y trabajando a raíz como en el fondo de, del éxito que fue Coyón, pero en el fondo que no pudo verse en vivo ni en un lanzamiento, ¿cierto? Más que en las presentaciones como lo de Rockaxis o lo de Pasión y Música, pero por ahora estamos bien como enfocados en el disco nuevo, componiendo, haciendo hartos arreglos, haciendo hartas pruebas, pero todo a distancia. ¿Y cómo ha sido ese trabajo a distancia? Como que el latero, ¿cómo lo describirían el trabajo a distancia? Yo sé que no es lo ideal, ¿cierto? Pero ¿cómo lo describirían ustedes? Claro, es desafiante, yo creo, pero al final, no sé, si me pregunté a mí, como que yo creo que a la larga lo que cuesta un poco más podría ser mantenerse motivado, como por no tener el factor humano de ir eh, compartiendo como la experiencia del ensayo, ¿cierto? Como del probar ideas en la sala y como estar ahí in situ viviendo como la música, ¿cierto? Pero igual hay que ser pragmático y siento que uno sí tiene como estas ganas de hacer las cosas, ¿cierto? Como esta urgencia interna de sacar música, ¿cierto? De también como abordar un tema, un tópico específico, ¿cierto? Como de representar esa voz, creo que no da cabida al quedarse de brazos cruzados, ¿cierto? Quedarse parado en cualquiera sea el escenario que se nos plantee. Entonces,
claro, es un poco, es adverso, ¿cierto? Como que no es lo ideal, como decís tú, en el fondo, pero hay que adaptarse, de una forma u otra hay que ver la forma de seguir trabajando, de seguir haciendo música. ¿Y este nuevo disco en qué estado está? Más o menos, Yo, sin decir mucho quizás, para no cagarla. Ah, ¿Hay algo grabado que hay? hay hartas maquetas, hay hartas Ya, maquetas. La idea es grabarlo este año, grabarlo antes de que termine el año para poder ver qué hacemos con eso. ya, Ideal sería lanzar el otro año, pero no sabemos cómo va a estar el mundo el próximo año tampoco, entonces claro, no queremos, bueno, ya nos pasó igual, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Como mm, cuando lanzamos el Collón, nosotros no pensamos que iba a haber un estallido social y que posterior a eso iba a haber una pandemia, así que, pues fue ¿verdad? lo más crazy del mundo, pero, pero estamos esperando, o sea, vamos a ver qué sucede primero, vamos a ver qué sucede, pero Ya, hay hartas ideas, ya tenemos bastante avanzado el concepto igual, el concepto como que ya está tomando, el disco ya tiene como un esqueleto, siento yo, y ahora falta como pulirlo y terminar algunas cosas, terminar algunos temas, terminar de componer algunas cosas. ya la raja. Bueno, yo a su banda la conocí a inicios del 2020 con Collón precisamente. Mi tema favorito es Bruma, Escóndeme. Aunque me gustó todo el disco. Y Tierra también me gustó mucho, entonces quería preguntar cómo se forma Nunca Seremos Dichosos, cómo es cuál es el origen de esta banda, ¿cierto? Y qué influencias tiene, qué influencias tienen ustedes en cuanto a sonido, ¿cierto? Yo Dale, creo Oscar. que se puede separar en dos aristas en proyectos, banda, nunca seremos dichosos, que es como la parte musical Mm, y como toda la parte política. mm, Quizás en un comienzo convergieron estas cosas cuando llegó Sigurat a la banda como en el año 2015 y en una sala de ensayo del centro de Santiago teníamos como la idea, así como unos jóvenes, ¿cuánto teníamos? Como 19, más o menos por ahí. Queríamos hacer como una música que siempre fue la idea como que rescatar como este concepto latinoamericano de la tierra unida, mm, como medio bolivariano, por eso el nombre Nunca Seremos Dichosos, ya, que es como una frase que él mismo dijo como en este concepto de la Gran Colombia unida, de que si no se unían los pueblos nunca vamos a ser dichosos. En base a eso, queríamos, siempre fue como la intención de nosotros que sonara también con una especie de metal local, de emular eh, música de acá, que se pudiera escuchar universalmente el metal y decir, ah, este metal viene de allá, como Sepultura, por ejemplo. Y de a poco se fue puliendo, igual el Tierra, el primer disco no quedó tan así. O sea, mm, ahora podemos ver que no es tan así. Quizás cuando lo tocábamos en vivo le dábamos como más un sentido más latinoamericano, quizás. Y con ese mismo tiempo nos fuimos dando cuenta de que la tierra, la misma tierra, te va diciendo cosas, los nombres de los lugares, en este caso de este territorio que está en Mapudungun, que está ligado a nuestra historia social, mm, a nuestra historia como pueblo. También vimos que iba por ahí el asunto con todo el tema de defender la tierra, igual, que era algo que compartíamos todos en la banda. Así se fue como cimentando, nunca seremos dichosos. Y yo creo que el punto clave fue cuando tuvimos la idea de hacer el Maui Zañipiuqué, que este tema que está completo en Mapudungun, ya como que ahí creemos que abrió todo un mundo, es decir, como creemos que por ahí va, por ahí tiene que ir. Mm, Y en cuanto a lo que hoy día estamos haciendo, tiene mucho que ver con eso, de partida el disco va a estar entero en Mapudungun. Es ya. como, creemos que no puede ser de otra forma hablar de este lado del mundo, desde como de esta perspectiva que tiene el mapuche. Y, y bueno, eso, muchas cosas sucedieron en el camino, pero aquí estamos. Sí, o sea, yo lo voy a no voy a cansar de repetir, su banda es espectacular. Ojalá esta cuestión se quede luego para verlos en vivo. Em, de un momento a otro, creo que fue quizás con el lanzamiento de Collón, que la banda explota. De un momento a otro la banda, ahora todo el mundo, o lo menos dentro del mundo del metal en Chile, quizás no es tan grande, pero
se hace la banda más conocida, ¿cierto? Entonces, de su perspectiva, ¿cómo fue eso? ¿Fue con el lanzamiento de ese disco? ¿Fue un poco después de Tierra? ¿Y cómo se lo tomaron? ¿Se esperaban que fuera tan rápido? ¿O a qué lo atribuyen, más o menos? Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el estallido chileno del 2019, porque Mm, el Coleón se lanzó en octubre o en septiembre, no me acuerdo muy bien la fecha, y el estallido, claro, fue como un mes o 2 meses después, y como que lo empezamos a notar fuertemente cuando en las marchas subían cosas de las marchas, subían grafitis que la misma gente hacía en las paredes, mm, y ponía frases del disco, así como nunca pares de creer, que es una frase que sale en una canción, y nos mandaba directamente al Instagram de nosotros, o sencillamente subían fotos así de las marchas y ponían la música del Spotify, y nunca seremos dichos. Entonces, yo creo que por ahí también hay mucho de por qué pude explotar tanto, eh, proporcionalmente una banda de aquí que hace metal igual. Pero Claro. sí, Igual no es como que haya sido como una explosión tan, pero tan mega ultra hipermasiva. O sea, claro. yo recuerdo igual que también ayudó bastante el hecho de las notas que sacaron, que en eso también nos ayudó nuestra encargada de comunicaciones y manager, Tai Martínez, que nos ayudó con el tema de eh, la prensa, como tratar de mostrarle al mundo que nosotros estábamos haciendo lo que queríamos hacer, que en el fondo que queríamos lanzar este disco, que tenía una canción que estaba escrita íntegramente en Mapudungun. Y me recuerdo que salió una nota en ADN, creo, en la radio ADN, que salía como la primera banda de metal que escribe un tema escrito íntegramente en Mapudungun. Y Claro. eso fue como un enganche bastante grande para muchas personas que no nos conocían, porque se viralizó bastante, se viralizó igual como dentro del mundo del rock, no es como una cuestión así mega ultra hiper viral, pero recuerdo que ese mes, esos 3 meses, en Spotify estuvimos pegados en los 50.000 escuchas, en los 50.000 la raja. escuchas de Spotify, algo que no sé si es que otra banda de metal igual en Chile lo ha logrado, como estar tanto tiempo con tanto escuchas, Mm, fue increíble, solamente por esa canción, una canción que tiene como 93.000 escuchas ahora, porque fue como esos 3 meses y después bajó constantemente, obviamente fue como todo el mundo hablando, también chaqueteándola bastante, mm, porque eso también ayuda bastante a que se difunda más, como el tema de que la comentaron bastante, mm. pero eso ayudó bastante a que se difundiera un poco, al menos dentro del mundo del rock, así como ya que esta banda. Y hartos comentarios diciendo, no, no es la primera, no, que esta banda, miren esta Mm. banda, y otra gente le decía, no, pero ese tema no está completo en Mapudungun, está escrito completamente, y así como que se empezaban a acumular comentarios y esa noticia creció bastante. Ahí debe estar, si es que la buscáis en Google, quizá, quizá todavía sale por ahí. La raja. Sí, o sea, bueno, o sea, quizás no tanta atención negativa, pero atención fiel al cabo. Pero es que a mí me gusta que una banda, en especial que hace metal pesado como usted, tenga atención por la música. Entonces yo creo que eso es lo principal y espero que la gente o la mayoría que leyó esa nota se haya guiado por eso. Em, a mí me gusta mucho su sonido precisamente por eso, porque bueno, tú mencionaste Sepultura y creo que es perfecto el ejemplo porque Sepultura mete hartas cosas de la cultura brasileña en sus canciones y suenan pesados a cagar. Ustedes hacen exactamente lo mismo y creo que eso es lo que hace su sonido especial. Em, Quería preguntar, cuando ustedes se meten a crear un disco, ¿cómo es el proceso? ¿Llegan con un concepto y de base de ese concepto empiezan a pensar en canciones? ¿Cómo es el proceso para armar un disco? El que tiene usted. Mm. Se me quedó pegado, no sé si podéis repetir la pregunta, hermano, lo siento. Sorry. Estaba preguntando por el proceso de grabar un disco, cómo es el proceso de crear un disco, del concepto. O sea, Sí, todo no, parte por el concepto igual, ¿o claro, no? sí. Bueno, no creo que Porque, tengamos tanta experiencia así grabando discos porque solo hemos hecho dos y uno lo hicimos como muy amateur.
pero claro, parte por las maquetas. Yo creo que ese es el cimiento más de, decisitorio, ¿cómo se dice? Que más define cómo va a Decidorio. ser. Claro, porque una maqueta te pone las bases. Entonces, claro, como que solemos hacer maquetas buscando lo que queremos y diciendo, filtrando ideas que no, filtrando colores que no nos gusta o que nos gusta a uno y otro dice, pero eso recuerda a otra banda o eso es muy europeo, por ejemplo. Mm, Entonces, ahí eso se hace en la maqueta. Después, ¿qué es lo que hacemos? En el primer disco al tiro fuimos a grabar, al tiro lo fuimos a grabar. Lo que pasó diferente en el Colión fue que Pepe Lastarria de All Tomorrows nos produjo el disco también, mm, entonces también él hacía una especie de filtro con los temas, y nosotros llegamos como con 25 temas y teníamos que elegir 11, de los cuales quedaron 9, pero esos 11 también pasaron por un filtro del productor, de decir, este tema no, porque tal cosa, porque se parece mucho a Gojira, por ejemplo, o mm. porque no es tan aborigen, por ejemplo. Y después se graba, pero también en la grabación van sucediendo cosas. Mm, Y no sé si alguien más quiere argumentar o complementar. Claro, como que son hartos filtros los que van pasando, pero en una primera instancia yo diría que en un caso particular como el nuestro, el concepto es súper importante. En el fondo, como nosotros ya definimos que es súper latina esta cuestión, ¿cierto? No tiene que tener tantos guiños al metal europeo, ¿cierto? Al metal de afuera, si bien es una estética que no es chilena, ¿cierto? El metal no es como música estrictamente que haya surgido acá, Claro. entonces, en el fondo, cómo adaptar eso y hacer que tenga esa esencia, creo que ahí ya hay como el primer gran filtro de prohibirse, ¿cierto? Restringirse a ciertas ideas porque te llevan por otro lado. Entonces, claro, como que la maqueta es una súper buena instancia para eso. Siento que en el proceso que hemos llevado ahora y sobre todo como en este formato pandémico, ¿cierto? La maqueta funciona perfecto porque uno tiene también el tiempo de abstraerse, ¿cierto? O a mí por lo menos me pasa mucho como instrumentista, a veces uno tiene ciertas muletillas o ciertas como preconceptos de cómo debería sonar una canción, pero cuando te pones esto como, no quiero llamarle trabas, pero sí como tomar estas decisiones a pie forzado por el concepto, ¿cierto? Por crear una estética, eh, creo que ayuda mucho. La maqueta en ese caso también ayuda como a poder evaluarlo, ¿cachai? Porque muchas veces uno, no sé, pues, tiene una línea o pasó, no sé, pues yo hacía las baterías, las componía y, no sé, pues los feedback de los cabros eran esta parte suena muy a metal tradicional, por ejemplo, o esta parte podría ser más similar a, no sé, pues el prune, ¿cachai? Que es una estética o un sonido muy particular, entonces creo que por ahí va un poco la primera toma de decisiones, ¿cierto? Hacer cosas que logren representar o evocar, ¿cierto? La identidad chilena, o mapuche en este caso, en verdad. Y claro, pero en el fondo, con el paso del tiempo, ¿cierto? Del proceso de grabar el disco, eh, bueno, supongo que también van surgiendo otros desafíos. Cuando hasta en la mezcla uno podría llegar a tomar decisiones de cómo fundir un timbre, por ejemplo, para que tenga un color u otro, que estoy especulando, pero en el fondo como que hay muchos filtros que van armando, pero en el caso nuestro en particular, eh, el concepto es tan firme y es tan específico que eso ya delimita mucho de las ideas que nos vamos cuestionando, que van quedando o que salen nomás, ¿cachai? Em, Quería preguntar también, bueno, me gustan ambas portadas, pero creo que la portada de Tierra, obviamente, es mi favorita. A pesar de que la de Colión igual es bacán. Quería preguntar cómo, obviamente la portada va junto con el concepto, quería preguntar por ambas portadas, quién las hizo, cómo, si tenían una idea previa, dependiendo del concepto, quién trabajó con usted, ese tipo de cosas. Bueno, igual ha pasado bastante tiempo desde la portada del Tierra. Sí. Eh, Trabajamos con una amiga de nosotros ¿Mm? que se llama Fernanda Adam, que trató de traducir lo que sentíamos en ese momento igual. En ese momento no sabíamos igual, no teníamos tan claro, como decía Oka, qué
qué iba a ser el concepto de la banda, como que sabíamos que queríamos crear metal de acá, pero tampoco lo teníamos tan claro. Intentamos hacer algo que emulara o como que representara parte de lo que es el territorio de cierto sentido, como mostrando las montañas, como esta grandiosidad de los Andes, como que se viera un poco, como el tema de los dos caminos divididos, porque como que en la Portada del Tierra como que hay una valla que está separando dos territorios, uno que está como más o menos, el otro que está como empobrecido, que tenía que ver también con estas metáforas como de sobre la política, sobre el tema de cuidar la tierra. eh, pero como mencionaba la UCA, también estábamos muy en busca del concepto. O sea, yo veo la Portada del Tierra y siento que hay mucha, ahora lo veo como algo un poco inmaduro desde cierto punto de vista, Mm. habiendo ya pasado como por eso. En ese momento yo decía que era, o sea, yo sentía que era lo máximo, que representaba Mm. absolutamente todo lo que yo quería Claro. plasmar o que los chicos querían plasmar, porque como que fue una lluvia de ideas, Mm. pero después avanzando, trabajando en Coyón en conjunto, porque ese fue un trabajo muy en conjunto que pasó por varias etapas. Igual le estamos buscando definir nuestro concepto, igual, como que estamos en una constante búsqueda. Y eso el AUCA también te lo puede como definir, no solamente como con lo que decía de que antes éramos jóvenes, sino que estamos también musicalmente buscando el concepto constantemente. Estamos en una búsqueda de una identidad, igual que es a través del metal, y también a través de la estética de las portadas también. Que la primera portada, si bien es como un fotomontaje, la segunda portada se intentó hacer algo más como más de piel, más real. Mm. Y ahora vamos a ver qué pasa con la tercera portada. Vamos a ver qué Eh, sucede. y en esa búsqueda de la identidad, obviamente, ¿ustedes creen que cambia el sonido? Usted ya que ya están trabajando en el tercer disco, ¿se refleja ese cambio de identidad, esa búsqueda de identidad en el cambio de sonido de la banda? Eh, por supuesto, yo creo que el tema de pasar de un disco a otro significa un crecimiento como banda y como músico, ¿cachai? Mm. Entonces, bueno, nosotros en discusión igual hemos planteado que el disco no puede sonar como muy parecido a Coyón, ¿cachai? Como que Mm. estuvimos pensando también en cómo hacerlo, cómo desde de la grabación en estudio lograr un sonido que ya sea creación de nosotros, así como grabar dentro de un estudio que nosotros armemos, poner una batería dentro de un lugar que no sea precisamente un estudio como tal. Entonces, eh, un nuevo disco implica sí o sí un cambio de sonido. Búsquedas de ecualizaciones, de timbres, de mezclas, de colores sonoros, de voces. Por lo tanto, si estamos hablando de desarrollar un disco, también hablamos de desarrollar un sonido nuevo. Quería preguntar, bueno, asumo igual que alcanzaron de todas maneras a hacer uno que otro concierto el 2019 con gente, ¿cierto? Pre-pandemia. Y quería preguntar, bueno, quizá no haya sido una explosión ultra mega hiper gigante, pero de que hubo un antes y un después para la banda con el lanzamiento de Coleón, se notó, ¿cierto? Entonces, quería preguntar como en esos conciertos o tocatas que alcanzaron a realizar antes de la pandemia con gente, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió que llegó más gente? ¿Cómo fue el recibimiento de gente, fanático nuevo? ¿Cómo lo vieron ustedes? Eh, yo creo que lo que pasó igual fue súper especial porque como estábamos en un contexto en el cual había una agitación social y Mm. política bastante marcada y poderosa, o sea, como todos pudimos ver, porque estábamos todos empoderados en la calle, ¿cachai? Entonces, muchos de las personas que nos conocieron ahí mismo fueron las mismas que estuvieron cuando nosotros hicimos tocatas en la calle, ¿cachai? Fuimos a tocar a La Victoria, fuimos a tocar a Cerrillo, tocamos
en cosas bastante autogestionadas, porque el contexto no posibilitaba el funcionamiento de locales que sean grandes o la realización de eventos masivos. Por lo tanto, como el escenario que se nos dio a nosotros fue bastante como real, diría yo. Real en el sentido de que la música se vivió así, armando el escenario, prestándose los equipos, ¿cachai? Entonces, la gente que nos conoció ahí nos conoció como así, encuentro que de las formas más reales que podrían haber sido. Como disco nuevo recién hecho, contexto de estallido social, revuelta popular y en la calle, ¿cachai? O sea, el manso crecimiento fue una experiencia bastante enriquecedora en el sentido social. Sí, o sea, Eso, para juntar insumos médicos, aportes para los heridos de mutilaciones oculares, para la primera línea, ¿cachai? bueno, y no fueron las únicas tocatas, eso es lo que me gustó en las cosas que me gustó ver, hubo harta tocata autogestionada durante el estallido social. No solamente de rock y metal, ¿cierto? Harto artista diferente, entonces, ¿cómo fue? Obviamente nadie veía, o sea, se veía venir un estallido, pero creo que nadie lo vio venir cómo se fue desarrollando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue para ustedes eso, para el resto? Estar en ese tipo, como mostrar el disco de esa manera, ¿cierto? Eh, Fue acuático igual. ¿Mm? Nos pusimos en pausa, igual como que todos también estábamos como muy efervescentes. ¿Mm? Teníamos el lanzamiento el mes que viene, o sea, recuerdo súper bien eso, que íbamos a lanzar el, el disco en noviembre y teníamos que ensayar y tuvimos que suspender caleta de ensayos porque no me acuerdo por qué, no me acuerdo bien por qué, pero en vez de ensayar empezamos a ir a las marchas. Claro. Fue muy cuático, como que se cambió el foco en cierto sentido, como que le pusimos un parele a lo que estábamos haciendo musicalmente, ¿Mm? porque sentíamos que teníamos que estar Claro. ahí en ese momento, o sea, bueno, no sé cómo lo habrán vivido las otras personas, pero para nosotros fue súper una especie de fogue para todos los que estamos aquí. O sea, estuvimos los primeros meses yendo constantemente a manifestarnos eh, de una u otra forma. Entonces, como que esos meses estuvo bien, o sea, hubo poco ensayo, como que se frenó un poco la labor musical, porque de una u otra forma sabíamos que teníamos que estar en lo otro. Igual esa energía de una u otra forma igual se va desgastando. Y de a poquito fuimos retomando y convalidando las cosas hasta que llegó la pandemia. Claro. Como que en un momento pasa esto del estallido, energía máxima hacia lo del estallido, se empieza a acabar eso, empezamos como a acostumbrarnos a esta nueva neonormalidad distorsionada que era como vivir en un estallido constante. ¿Mm? Es ese periodo, esos como 3 meses de estallido, no estallido, también fue algo casi onírico, o sea, es como casi como un relato literario de eso, como que se podrían sacar hartas cosas de ahí, como atravesar por Santiago en un constante toque de queda, como manifestaciones, como lo más cercano a una guerra social, yo creo que va a vivir nuestra generación hasta ahora. No sabemos si es que después va a haber otro estallido, pero se detuvo la labor musical al menos durante ese tiempo y después cuando lo retomamos se fue toda la vez por la pandemia. Así que Y esa vivencia impactó lo que ustedes el concepto que están tacleando en este nuevo disco, o el proceso ocurrió después. Mm. Me refiero como el proceso de empezar a crear el tercer disco, como el concepto que tienen ahora, sin revelar. Eh, ¿Fue como esa experiencia impactó en algo o es algo totalmente nuevo? Es que, por supuesto, yo creo que nosotros lo que cantamos, ¿cachai? Lo que ¿Mm? tocamos,
y lo que damos como mensaje es un mensaje totalmente político, anticolono, antiimperialista, anticapitalista. Por lo tanto, lo que estaba sucediendo en la calle era básicamente lo que nosotros estábamos tocando. Nosotros damos un mensaje y teníamos que igual responsablemente demostrarlo. Nosotros igual salíamos a la calle y no íbamos a ensayar porque sabíamos que era lo que correspondía, era lo que teníamos que hacer. ¿Cachai? Mm. En el fondo no vender el humo de canciones que hablan de revolución, pero si no eres parte de ella o si no te pones la Claro. camiseta con la gente que la hace, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, es como que la revuelta reafirmó más lo que teníamos que hacer. ¿Cachai? Como que no fue como que no estábamos como en el contexto latinoamericano de crisis constante, no es como que no haya llegado un charchazo y no haya dicho así como, oh, realmente estamos en crisis. Es como que siempre estuvimos en crisis, siempre lo supimos. Lo que pasa es que esto ya como que lo confirmó aún más y confirmó mucho más lo que tenemos que seguir representando en conceptos, que es la lucha, el levantamiento y la liberación del Gualmapu, todas esas causas y esas luchas que siguen eh, en un constante conflicto. Entonces, de aquí en adelante, el disco que estamos haciendo va evocado a ello también. Quizás desde de una perspectiva un poco más madura, que es el lenguaje del Mapudungun. Y bueno, eso es más que nada como estamos afrontando el nuevo disco. Quería preguntarle a todos, bueno, sé que Vincent sí, pero quería preguntarle a ustedes, ¿Nunca Seremos Dichosos es su primera banda o ya se habían movido en el mundo con otras bandas o otros proyectos musicales? Por mi parte, primera banda de metal, sí. Ya, Primera banda de metal. Yo sí había tenido un proyecto antes, que se porque llamaba Caguas. porque lo que quería preguntar, bueno, Chalcán ya debe saber porque lo pregunté en el capítulo que estuve la semana pasada, pero yo ahora tengo más música, entonces puedo seguir preguntando y la idea es tener respuestas diferentes. Yo siempre pregunto con el tema de si hay o no escena en Chile, como si es que es muy grande. Está claro que es chiquitita, pero y no pregunto por género, sino pregunto cómo meterlo todo en un saco, sino que si hay escena o no de rock y metal en Chile, ¿cómo es? Siempre dicen que los músicos son muy ególatras o que se ayudan mucho, que el fanático chileno siempre le gusta más investigar música de afuera en vez de escuchar música de su país, o que no le gusta, que no va a haber tocatas porque no conoce las bandas, no se da el tiempo de conocer. Entonces quería preguntarle a usted, de la perspectiva de los músicos, lógicamente, ¿cómo describieron ustedes la escena en Chile? El tiempo que estuvieron, el tiempo que han estado tocando del 2015 hasta el 19, ¿cierto? Mm, Qué difícil. Es difícil definir la escena chilena. Cuando empezamos a tocar, nosotros creíamos que todos eran unos viejos culeados. Así, tal cual. Los Teníamos como 18, 19, todos unos viejos culeados, viejos chilenos. Nosotros no tomábamos, no fumábamos, no carreteábamos, no nada. Entonces, teníamos el pelo largo, bien cuidado. Nos decían que éramos mariquitas por tener el pelo largo. Nos hacían cuando salíamos a tocar muchas veces. La primera impresión de la escena para nosotros fue un asco. Mm. Pero a medida que fuimos tocando, fuimos conociendo a más jóvenes que estaban en la misma parada que nosotros. Y ahora yo creo que tenemos la gracia igual de conocer a muchos otros músicos que están intentando salir adelante de forma buena, de forma profesional. Se está intentando profesionalizar un poco la escena. Siento que todavía falta industria musical, al menos en el rock, en el metal, pero no en el sentido de los músicos o del público, sino que falta crear un sistema que permita que
los músicos, al menos en el rock y en el metal, o en este estilo de música que es tan vasto, porque se sabe que es muy vasto el metal en Chile, que puedan subsistir también, que se pueda subsistir solamente de eso, como suponte en México si hay industria, si hay un sistema que les permite a los músicos financiarse totalmente a sí mismos. Nosotros igual, felizmente llegamos a un momento en el que la banda de una u otra forma se ha podido solventar a sí misma. Claro. Pero siento que la realidad para el rock y el metal en Chile, en verdad es invertir en tu sueño y invertir y darle y tú generar de otro lado, Lucas, como es como, no hay como un capital, entre comillas suena como igual, como súper neoliberal lo que estoy diciendo, que asco igual, pero no hay como un flujo de recursos, pongámosle capital no como en el sentido neoliberal, sino como recursos, de transacciones, como que hay un flujo de recursos en otros países en esta industria musical. En cambio, lo que pasa en el rock y en el metal en Chile es que desde otros lados se sacan recursos para entrar ahí. Y generalmente aquí en Chile son los propios músicos los que invierten en sus equipos, en sus cosas, en constantemente en grabar videoclips y esas cosas, cosas que en el rock y en el metal es como muy, muy cuático. Es un poco triste, es un poco triste. Felizmente nosotros creo que superamos un poquito esa etapa, pero cosa que no pasa en el mundo de la música pop, en el mundo de la música más popular, en el mundo de la música más alternativa, porque ahí sí hay como una especie de flujo de recursos, de público a artista, de artista a público, se está creando, algo que no pasa en el rock y que ojalá supiéramos cómo hacerlo, como supiéramos cómo hacerlo. Yo no creo que sea la culpa del público, no creo que sea la culpa de la gente, tampoco creo que sea la culpa de los músicos. Creo que hay algo que no estamos viendo en general, de esta escena, entre comillas. ¿Algún otro cabro quiere agregar algo? ¿Cómo? ¿Quieren agregar algo? Como su perspectiva. Sí, o sea, igual, aparte de cómo quizás se sustentan los proyectos que son de otras bandas, también está el asunto de la infraestructura, que es lo también lo crítico. Como que hay pocos lugares así que cumplan con un buen espacio, ¿cachai? Hay pocos lugares. Y, Y los que y hay están funados. claro, pues, los Mm. que ya, los pocos que van quedando, no sé, pues, claro, están funados o se copan rápido, ¿cachai? Con bandas. No sé, pues, puta, igual pasa harto que las bandas tributo en el momento que se podía tocar eh, le daban ganancia y utilidad al boliche, pues, ¿cachai? El que vendía más copete y todo el cuento. Ahora, darle cabida a bandas originales que de por sí sean buenas, pero que no vendan, ¿cachai? Porque nosotros no tenemos un público o un público objetivo que consuma, ¿cachai? Nosotros no tenemos un rango etario de personas que sean como buenas para consumir alcohol, ¿cachai? Mm. Eso con los cabros, antes de que yo estuviese en NSD, les pasaba, como que no les gustaba que, por ejemplo, que fueran a tal bar NSD porque los buenos no consumían alcohol, no vendían el bar, ¿cachai? Entonces ahí estamos hablando de otro asunto que es eh, contraproducente para las bandas originales, que es el lugar donde tocar. Entonces ahí hay que irse para otro lado, donde la banda misma tiene que generar el evento, generar de forma autogestionada, no sé, pues, un festival, una alianza con otras bandas. Entonces, ahora en el mundo, o sea, siempre en la industria chilena no se le da mucha cabida a eso. Tenemos que estar ahí nosotros parando el evento para que la gente pueda ir a verla. Eh, bueno, espero, ojalá, bueno, que pase esta cuestión de esta hueá de pandemia y que ojalá queden de pie la mayor parte de lugares para tocar y que un poco cambien el switch. Yo, Sí, mira, ¿para qué voy a mentir? Si yo, este podcast he tenido la oportunidad de tener hartas bandas, hartos artistas, hartos músicos, yo hasta hace unos años atrás yo no conocía rock y metal chileno y
yo vi a dos bandas en vivo, ¿cierto? Los Cuervos del Sur y Ahuechafe, y ver a esas dos bandas en vivo por separado y después juntas, me hizo decir, sabéis que estoy puro weando, tengo que empezar a investigar más porque yo sé que debe haber más, tiene que haber más bandas buenas. Y así fue, y me fui por un tubo y fui descubriendo a poquito más bandas, hasta que llegué a Nunca Seremos Dichosos. Así que yo creo que dar espacio, cabida a bandas originales, a pesar de que las bandas tributos son bacanas y no tengo ningún problema con ellos, pero darle un espacio a las bandas originales creo que es importante porque así más gente se va a topar, porque una cosa es escuchar por YouTube o Spotify y otra cosa es verla en vivo. Cambia todo, entonces creo que así a la gente le entra mucho mejor, la gente lo puede disfrutar también. Em, Quería preguntarle a ustedes de conciertos por streaming, como cuál es su opinión sobre eso. Obviamente no es lo mismo, la intención nunca era que sea lo mismo porque no hay gente, ¿cierto? Pero de su perspectiva, ¿creen que sirvió de solución transitoria o no? O no? Pero en nada. Yo creo que sí. Dale. Yo creo que sí. Yo creo que funcionó. Y mira, es curioso porque yo entré a la banda justo para este proceso como pandémico, en el fondo. Yo no alcancé a vivir esta etapa de las tocatas como en las marchas, solamente lo observé de afuera. Y bueno, fue interesante porque también como fan, ¿cierto? Como, no sé, como espectador de la escena metalera chilena, ¿cierto? Noté el crecimiento de los cabros y cómo se potenció con esto de la revuelta. Ahora, sobre el formato de streaming, yo encuentro que funciona bien. Bueno, a mí o sea, claro, definitivamente no es lo mismo que estar ahí, pero, o sea, ya que estamos como en esta, ¿cierto? Que no podemos ir a conciertos, creo que es una buena forma de llevar la música y de acercar la música en vivo, ¿cierto? Que a la gente, en el fondo, como que puedan ver al artista. Siento que de alguna otra forma como que mantiene un poco el nexo entre el espectador y el músico que eventualmente va a volver a los escenarios. ¿Cachai? Como que mantiene un poco esa llama de, ya, bueno, puta, no me los puedo ver ahora, los veo en YouTube, ya me la banco, pero puta, próximo año voy sí o sí a verlos. ¿Cachai? Entonces siento que mantiene un poco esa expectativa. Y en el caso, como puntualmente con esta banda, bueno, tuvimos la suerte de participar en dos formatos de streaming muy bacanes, ¿cierto? El de Rogaxi y el de Pasión y Música. Y yo creo que el balance definitivamente fue positivo. O sea, no me llegaron un mal comentario sobre las presentaciones, ¿cierto? Demás, la gente que me escribió a mí fue puro aguante, que les gustó, como bacán que estén en esta, así como que poder ver algo finalmente así de ustedes ahora, ¿cachai? Yo creo que funciona, bueno, aunque bueno, no es lo mismo, definitivamente. Em, eh, bueno, los conciertos, por lo menos el de Rocaxi, son la raja, así que sí, también yo no tengo críticas, pero obviamente tengo ahí mi lista, ver a Nunca Seremos Dichosos en vivo, creo yo que es algo que se tiene que hacer. Em, para ir terminando, quería preguntarle a ustedes que me recomienden a mí qué, aparte de su banda, lógicamente, pero qué músico, qué banda chilena, ¿cierto? Tendría que yo ponerle ojo, ¿cierto? Dentro del rock y el metal, ¿qué recomendarían? Yo siempre de repente pido recomendaciones, no solamente para yo escuchar, sino que quizás para tener el podcast más adelante. Entonces, ¿qué banda o artista chileno creen ustedes que requieren, tiene que tener más atención que quizás no tenga ahora? Yo siempre, a todos mis amigos y amigas, les recomiendo al tiro a los Éntomos. Los Éntomos son una banda muy interesante, son muy... O sea, están en el progresivo y en el gen, pero ellos logran consumar una propuesta así callejera. Es súper interesante lo que pasa con ellos. Entonces, puta, y aparte suenan muy bien, son muy buenos músicos, y los temas son muy, muy buenos. Y o sea, cantan en español, ¿Mm? y son de alguna forma igual nuestra banda compañera. Tratamos siempre de hacer cosas con ellos. Así que te recomiendo a los Éntomos, a los Ya. también Austral, Crisálida, Maldito. maldito, muy buenos, maldito. Bajo Montaña el exilio Sagrada. también. Montaña Montaña Sagrada, Sagrada. Bajo el exilio. Ya, Hay listo. varias bandas por ahí. Bajo el exilio. Los chicos del norte. Los chicos del norte. ¿Cómo se llamaban? Ah, No, Egregor. no con la talla. Egregor. Negro. Canta Egregor. la chica.
Hay harta, Pero hay harta, hay hartas, pues, hay hay- hartas bandas. Está la media escena en Chile, weón. Es una escena, o sea, gigantesca. Lo que pasa es que no hay una weá que un embudo que haga convergir a todos los proyectos, ¿cachai? Falta un gran festival, un gran espacio para esas bandas. sí, y además que no son difíciles de encontrar. Yo conozco a Egregor y no me costó llegar, esa es la cosa, como que uno se tiene que dar un tiempecito y puede descubrir harta cosa buena, harto músico, harta banda chilena buena, incluyéndolo ustedes. Entonces, ¿qué voy a preguntar una vez más, obviamente sin decir, sin adelantar, porque obviamente no hay fecha, están recién creando el disco? ¿Qué, qué se puede adelantar del disco nuevo sin decir mucho? ¿Qué vamos a ver de Nunca Seremos Dichosos en pocas palabras, así como para cerrar en el nuevo disco? Mm, no esperes nada en español. Ya. Absolutamente nada en español. Nada, pero nada, nada, nada. Ni el arte. No. Ya. Y diría que Como un autenticidad disco también. descolonizado, como un metal descolonizado. Pero como te comentábamos, igual estamos buscando todavía una identidad. Es Ya. constantemente como que mucha gente nos ha comentado como, oye, ustedes suenan súper originales igual. Cuando dicen que sonamos como Gojira fusionado con Violeta Parra o cosas así. Pero como que, bueno, mucha gente también dijo que era como una obra magna el Colión. ¿Mm? Y así como una obra maestra y cosas así, nosotros sentimos que todavía estamos como buscando una identidad, como que constantemente nos estamos cuestionando lo que estamos haciendo, criticándonos las maquetas, los arreglos, tratándonos mal, diciendo, no, esa weá suena horrible, esa weá suena como música clásica, no, qué feo, arreglándolo, arreglando los fills de Que batería. nos gusta mucho escuchar música también, así música que no es metal, y nos gusta, ¿Mm? no sé, pues al Talcán le gusta mucho el jazz, a mí con el Sigo nos gusta, no sé, mucho Philip Glass, que es como más minimalista, docto, el Caru más panqueta, entonces estamos como de repente el embudo de las maquetas que se vuelve muy, no NSD, no tan metal así aborigen, y salen como cuestiones raras, pues. Entonces como que nos gusta porque nos gusta esa música, oh, está bacán esa parte, pero después como que se aterriza y llega el comentario de alguien, de nosotros mismos, o ¿Mm? de alguien muy cercano a la banda que dice, oye, pero eso, eso es como cualquier banda cantando el mapa común, así, y ahí como que no aterriza la idea, un poco. Bueno, y quizás más adelante siguen recibiendo esos comentarios, ya que si la banda está en constante investigación de una identidad, quizás Claro. hay gente que no los conoce, que su primer, su primer acercamiento con la banda sea el tercer disco, que no suena nada como, como Tierra o Colión, y después se devuelve y dice que pero es de la misma banda. Claro, Entonces, Claro. sí, sí. bueno, cabros, de verdad, muchas gracias por venir todos juntos. Eh, y aprovechar de decir su música, su CD, dónde se puede comprar si es que hay, dónde se puede conseguir si es que todavía hay. El CD lo puedes adquirir directamente con nosotros. Ya. Basta con hablar al Instagram de la banda o Mm. contactar a cualquiera de los integrantes de forma online, WhatsApp, Instagram, y nosotros te hacemos llegar el disco. De hecho, nosotros mismos lo repartimos. Espectacular. Eras también y todo el merch de Las NSB. poleras, todo aquí. Carrú es el encargado de las poleras. Y los Sí, discos. y Y lo los que. todos. Es el hombre. Es el hombre de los negocios. Ya, pues cabros, entonces ahí está, entonces contactar en el Instagram Nunca Seremos Dichosos y pase de para Polera. De verdad, muchas gracias. No saben, Gracias a ti su banda, por el espacio, weón, muy bacán, encantado de participar, así que muchas gracias, weón. su banda es realmente muy especial, muy buena. Espero que harta gente la siga pillando porque realmente es otra wea. Entonces, muchas gracias, de verdad, y que todos estén acá. Gracias a ti. Se Gracias a echaba ti. de menos una Gracias. instancia así porque hace rato no teníamos como una juntita de entrevistas, de debatir y Sí. se pasa súper bien, yo lo disfruto mucho. Gracias a ti, hermanito. Chao, cuídense.